Hermanos, muy buenas noches a todos ustedes. Quisiera saber si me escuchan bien. Me gustaría saber si me escuchan bien. Un saludo a todos. Hoy es mayo 29 del 2020. Y vamos entonces a empezar nuestra reunión en estudiando el... Muy bien, se escucha bien, gracias Alma. Vamos entonces a empezar a estudiar el Catecismo de Heidelberg, número 49. Muy importante conocer la razón por la cual uno estudia el catecismo. La página es Conociendo el Presbiterianismo Reformado. Muchos inclusive que se llaman reformados presbiterianos no saben absolutamente nada. En toda el área de la existencia humana existe lo que se llama la religión. Y la religión implica una relación. Religión implica una relación. La religión existe inclusive en aquellos que no son religiosos o creen en Dios. Por ejemplo, el Partido Comunista, el comunismo, que está extendido en todas partes del mundo. Comunismo es una política de gobierno. Es una política de gobierno en donde el Estado es el Dios. El Estado está compuesto de los que gobiernan. O sea, son personas mortales, pero que tienen poder. Ellos dictan. Si usted no cumple, le matan. Así de simple. O sea que ellos, la religión de ellos es el comunismo. La religión del cristiano, de nosotros, es la religión que está explicada en las Escrituras. Si alguien le dice a usted, yo no soy religioso, está engañándose a sí mismo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque religión es relación, leyes, ideas. Se sigue, se desobedece, desobediencia, consecuencias, premios. Toda la vida, escúcheme bien, toda la vida es religión. En el cristianismo no es excepción. Cuando Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, el intermediario, por eso se llama intermediario, o sea, está en el medio de dos, de Dios y el Padre, y nosotros, intermediario. Eso, cuando dijo Jesús, nadie va al Padre si no es a través de mí, eso es religión, porque está estableciendo una relación. Nuestra religión es el cristianismo. Cuando alguien dice, oh, yo no tengo religión, yo sigo a Cristo, es un ignorante. Porque es como aquella persona que dice, oh, yo no estoy comiendo, solamente he masticado una tortilla con carne asada. ¿Ok? ¿Está comiendo? Está comiendo. Entonces, religión es relación. Hay religiones falsas, budismo, islam, hechicería, y hay religión verdadera, el cristianismo. ¿En qué se basa una religión verdadera y una falsa? En una persona, Jesucristo. Un momento, pero los mormones creen en Jesucristo. El testigo de Jehová cree en Jesucristo. El adventista cree en Jesucristo. Entonces, están en la verdad. Esa es una buena, excelente pregunta que vamos a verla hoy y que todo el catecismo lo explica. Porque el hecho de que alguien diga, oh, yo también creo en Cristo, como dicen los testigos de Jehová, ellos creen en Cristo. Sí, sí, sí. Los mormones también. Los adventistas también. Y otras tantas sectas que también dicen lo mismo. Pero no quiere decir que están en la religión verdadera. ¿Me entiende por qué es tan importante la religión? O sea, no basta decir, oh, yo sigo a Cristo, no sigo religión.
Bueno, así también dicen los sectarios. ¿Sí? Que alguien viene y me diga a mí, yo sigo a Cristo, mi respuesta es, eso no significa nada para mí. No, 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 no. Al igual como alguien me dice, hola, yo soy cristiano. Yo no salto de alegría cuando alguien me dice que soy cristiano. No, ni tampoco le doy un abrazo ni le doy la mano, pero qué bueno que eres cristiano. No, no, yo no hago eso. No hago eso. Cuando me dice alguien, yo soy cristiano, yo le digo, defíneme quién es Dios. Así, directo nomás, directo. No tengo que estar perdiendo 5 horas con lo mismo. Defíneme quién es Dios. Defíneme quién es Dios. Porque el verdadero cristiano no niega la Trinidad. No niega la Trinidad. Pero los católicos también creen en la Trinidad. Correcto. Correcto. Los católicos creen en la Trinidad. Bueno, el católico inteligente, porque hay unos que no saben ni siquiera por qué son católicos. Igual que el evangélico. Así que el evangélico no se sienta superior al católico. Esté igual. O tal vez peor. Sí. Porque el evangelicalismo nació en los Estados Unidos en 1905, para los 40, recién se forma. Así que no diga, oh, yo soy mejor que un católico. No, 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 no es mejor que un católico. Se lo digo aquí directo. Y se lo voy a decir despacio. No es mejor que un católico. Pero yo no me arrodillo a las imágenes de la Virgen de Guadalupe, o la Virgen de aquí, o por aquí, que por acá, por acá. Eso no implica nada. Los testigos tampoco hacen eso. Los mormones tampoco hacen eso. Los adventistas tampoco hacen eso. Así que no por el hecho de que ellos no lo hacen, son mejores. Así que se dan cuenta por qué la teología es importante. Oiga, pero a mí me bautizaron de chiquito, entonces yo ya soy cristiano. Esa es una buena pregunta. Esa pregunta no es tan fácil de responder. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan fácil? Porque el bautismo es un sacramento. Y sabemos que los amigos evangélicos pentecostales no reformados rechazan el bautismo infantil. Porque según ellos, erróneamente, porque su teología es errada, es la verdad, los niños no saben que pintieron. ¿Quién dice? ¿Quién dice que cuando Dios le dijo a Moisés circuncida al niño, le tenía que preguntar, a ver niño, tienes 8 días de nacido, ¿te puedo cortar el prepucio de tu pene, el chiquitito? Y el niño dice, no, no quiero. No, 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 no. No le pidió permiso a nadie. Ni tampoco al hombre grande, porque así fue la ley. A ver tú, hay que, tú sabes, cortar el prepucio. Oh, no, 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 no. A mí nadie me toca. Tampoco. No, no, no dependía del que quisiera, no dependía de la decisión de nadie. Porque el que no se sometía a la circuncisión era cortado del pueblo, del pacto. Entonces en el bautismo es lo mismo. Pero mi hijo es tan niño, es un angelito. Le voy a esperar que tenga unos 20 años a ver si quiere aceptar a Cristo, si quiere bautizarse. Eso no enseña la Biblia. Eso enseñan los evangélicos. Pero no enseña la Biblia eso. No, no, no la enseña. Entonces el católico bautizó al niño. Esa es una buena pregunta. ¿Sí? Porque ellos entienden que el concepto del pacto, bueno, el entendido, hay unos que no saben por qué, pero ya están bautizados. El padre es creyente, bautiza al niño. La diferencia está en la interpretación. El católico cree que el bautismo lava los pecados originales. No, 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 el bautismo no lava el pecado original. Ahí entra la interpretación reformada bíblica. El bautismo es un sello de pertenecer al pacto. Y el significado de ese sello es el bautismo. Por eso se llama en Romanos capítulo 4, Pablo dice, el bautismo que es sello y señal del pacto. Muchos reformados presbiterianos de México, Centro y Sudamérica no saben ni siquiera por qué bautizan. Hermano, no me quiero explayar, pero tengo que decírselos, hermano. Cuando he viajado a Perú y otros países donde están presbiterianos, entre comillas, no saben por qué bautizan al niño. No saben.
¿Se imagina usted, supongamos México, país grandísimo? ¿Dónde naciste? Guadalajara. Oh, qué bien. ¿En qué país está Guadalajara? En África. ¿Cómo? No, no, dije, ¿en qué país está Guadalajara? En África. En África. Guadalajara está ahí. Bueno, en realidad no sé dónde está, pero nací ahí. Aquí hay hermanos mexicanos. O el tipo está borracho, es la verdad, o está loco, o no sabe lo que habla. Porque el mexicano sabe que está en México, Guadalajara. Eso, eso se sabe. Bueno, el presbiteriano que no sabe por qué se bautiza a un niño, entonces no es presbiteriano. No, 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 no lo es. No lo es. Porque lo más básico, elemental de empezar de pequeño es que en la teología del pacto, los hijos de padres creyentes bautizan a sus hijos. Eso lo estudiamos ayer en Hechos capítulo 2, versículo 39. Entonces, no es un invento, es algo teológico. Eso es para hacerles entender a los amigos que no son reformados, que esa es la razón por la cual existen las confesiones, como la confesión de Heidelberg. Porque allí, cuando empezó la reforma, se elaboró toda la doctrina reformada para que nosotros enseñemos, para que nosotros aprendamos. Entonces, el aprendizaje es muy importante, muy importante. Y el catecismo de Heidelberg es uno de los mejores que pueden realmente enseñarnos a lo que es la fe cristiana. Hoy vamos a leer y estudiar la pregunta 48 del catecismo de Heidelberg, que dice, referente a Jesús, si la humanidad de Jesús no está presente en la tierra, donde sea que esté su divinidad, entonces, ¿no están las dos naturalezas de Cristo separados el uno del otro? Voy a volver a repetir la pregunta porque quiero que usted me entienda la pregunta. Porque si no me entiende la pregunta, entonces menos va a entender la respuesta. Por eso es muy importante la comunicación. Comunicación. Si usted no entiende lo que yo hablo, perdí mi tiempo. Y usted perdió su tiempo. Entonces, miren, comunicación. Viene de común, algo común. Nos vamos a comunicar algo, ideas comunes. Ideas comunes. Entonces, la idea común de nuestro lenguaje común no es solamente hablar el español, es entender qué clase de español hablamos. Y eso ya sabemos que cada región tiene su distinto español. México habla su español, Centroamérica su español, Sudamérica su español, y en Sudamérica, colombiano, peruano, ecuatoriano, chileno, argentino, boliviano. Sí, es verdad, y a veces ni nos entendemos. Bueno, voy a tratar de hacer un español universal. Universal. Pregunta 48. Lo voy a parafrasear en caso que ustedes no me entiendan, porque yo quiero que me entiendan. De verdad, quiero que me entiendan. La pregunta que se hace, si la humanidad o la naturaleza humana de Jesús no está presente, ¿no? Empezando la primera premisa. Si la humanidad, la naturaleza humana de Jesús no está presente en la tierra, entonces, donde sea que esté la naturaleza divina de Jesús, escuche bien, escúcheme bien, sígame, lo voy a repetir, porque cuando hago la pregunta yo sé que no me van a entender. Sígame, lo voy a hacer despacio. Si la naturaleza humana de Jesús no está presente, ¿me entendió ahí? Yo quiero que me entienda. Muy bien, si no está presente la naturaleza humana, donde sea que esté la naturaleza divina, segunda premisa, no, donde sea que esté la naturaleza divina, entonces, la pregunta es, ¿acaso no están las dos naturalezas de Cristo, humana y divina, separados una del otro? O sea, la pregunta
da a entender que si la naturaleza de Cristo, humana y divina, están separadas, entonces, ¿qué pasa con Cristo? Es la pregunta esencial. Recuerde que en el tiempo de la Reforma surgieron muchas sectas. Y una de las sectas que responde a la razón por la cual se está hablando es la secta que negaba la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo. Entonces eso causó confusión a los reformados, a los cristianos de ese tiempo de la Edad Media. El católico común y corriente que nunca leyó la Biblia, cuya mente no es teológica, estaba bien confundido. El cristiano reformado también. Porque recuerde que teología implica estudio. O sea, si nuestra teología sería, diríamos, Diosito, Virgen María, Jesucito, Espíritu Santo, amén, pues sería una teología, pero bien facilita. Fácil, ¿no? Diosito, Espíritu Santo, Jesucito. En la escuela, la mejor escuela católica del Perú, aquí no sé si hay peruanos, la más católica del Perú, créanme, y no se enojen, es la Orden Nuestra Señora de la Merced. Yo estudié ahí. La más católica de todos los católicos. Todos los días tenemos que persignarnos. Hasta me lo sé de memoria. Toditito. Tenía un rosario fluorescente que en las noches, que no me costaba a las 8 de la noche religiosamente, yo rezaba 20 Padres Nuestros. De las cositas yo rezaba. Yo sé pues eso. Cada Padre Nuestro que se hace los santificados, ¿cierto? La otra, Virgen María, Dios te salve María, llena de... La segunda, Padre Nuestro. Así iba. Que tenía 8 años. Entonces yo creía en Dios a mis 8 años, en el Dios que me enseñó la Iglesia Católica. Y yo tenía mi rosario, yo dormía con mi rosario, aquí, en esta mano, mi rosario. Entonces yo sé, yo iba a clase de catecismo católico romano, para mis 12 años, para la primera comunión, tengo una foto ahí, un día se lo voy a enseñar, en la Catedral de Lima. Los que son peruanos entienden, toda la Plaza Unión, allá en Lima, centro de Lima, ahí estoy, orgullosamente católico, 12 años, porque me aprendí toda la teología católica romana, con mi rosario, orgulloso. Qué orgulloso que era católico yo. Sí, el Padre Nuestro de memoria, la Virgen María, me santiguaba todo eso. Sí, así era yo. Hasta que un día, ya para graduarme de la secundaria, nos dice un profesor, el reverendo padre que ya murió, ese reverendo padre, todos le tenían miedo al reverendo padre, todos le tenían miedo. Nos dicen, vayan a buscar esto a la biblioteca. Y fuimos, yo orgulloso, porque tenía que pasar por la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, que está en Girón de la Unión, allí en pleno centro de Lima, estructura barroca, edificado en 1530. Hasta ahora me sé eso. Sí, por los españoles de España. Y entro a la biblioteca y cuando viendo los libros, agarro un libro que dice Martín Lutero. Y yo dije, a ver, ¿quién es este monje? Lo veo, libro con muchas páginas y lo traigo a la casa. Sucede que esa semana me enfermo, yo me acuerdo, y yo dije, pues ahora no puedo ir a la escuela, ¿qué voy a hacer? Voy a leer el libro de Martín Lutero. Nunca en mi vida supe quién es Martín Lutero, pero cuando comencé a leer, oiga, yo me enamoré de Martín Lutero, no me entiendas mal, me enamoré. Yo dije, pero eso a mí nunca me enseñó el reverendo padre. El padre Pedro Urraca tampoco me enseñó esto. El padre Pedro Nolasco, de España, que vino aquí al Perú a fundar la orden mercedaria, tampoco hablaba de esto. Pero este hombre, ¿por qué no me enseñaron antes? Me leí en 2 semanas toda la biografía y las obras de Lutero. Cuando volví en mi inocencia de católico romano, yo dije, ahora entiendo el Evangelio.
Hermanos, sin saber, a los 12 años me convertí en protestante, pero no sabía que era protestante. No lo sabía. No lo sabía. Porque toda la literatura de Martín Lutero llegó, me hizo entender que lo que la Iglesia Católica me había enseñado, pues no es eso. No es eso. Entonces yo entendí, hablando de teología, por eso dije teología, que el cristianismo es más que los rituales, que el rosario que yo oraba todas las noches religiosamente porque lo hacía. Sí, yo era muy fiel católico romano desde chiquitito. Pero Martín Lutero me mostró algo diferente. Que la justificación ante Dios no depende de lo que yo hago, sino por la gracia de Cristo. Ese 12 años, pues, jugaba con mis amigos, pelota en la calle, que todos ahí, pues, chiquillos que hacíamos cosas. Pero algo quedó en mi conciencia. Y yo creo que fue el Espíritu Santo, sin ser pentecostal. Yo no conocía nada de pentecostalismo hasta después. ¿Por qué dijo eso que el Espíritu Santo? Porque esa semilla nunca se apartó de mí. Y después, en mis 20 años más adelante, ya cuando escuché el Evangelio, el timbre que había leído de Martín Lutero suena y dice, ahora recuerdo lo que decía Martín Lutero. Fue allí entonces todo un proceso teológico. Ahora entienden por qué la religión cristiana no es ceremonias ni rituales. Allí entendí que cuando Pablo escribió las cartas, él no estaba ocioso. Cuando escribió las 2 cartas a los Corintios, es porque no tenía nada que hacer. O cuando le escribe las cartas a Timoteo, a Tito, a los tesalonicenses, a Colosenses, a Filipenses, a los Efesios, a Filemón. No era porque decía, pues ahora qué hago, estoy tan ocioso que no sé qué hacer. No era eso. Su mente estaba trabajando en conceptos teológicos. Y yo digo, si ese hombre hizo eso, y tenemos la Biblia, porque usted tiene la Biblia, entonces nosotros los cristianos, ¿por qué no podemos estudiar teología? El concepto de algunos amigos pentecostales, errados también, errados. Pentecostalismo nace en los Estados Unidos, tiene menos de 100 años. No estudies mucho porque te hace idiota. Porque la letra mata, el espíritu vivifica. Yo no sé a quién creer, a Dios que me dio un cerebro o intelecto para usarlo, o al pentecostal que dice que no lo use. Pues si no uso mi mente, pues entonces mi perro es más inteligente que yo, porque mi perro sí sabe, él es inteligente. Entonces yo no puedo deshonrar la imagen de Dios en uno, dejando que un animal sea más inteligente que yo. Tengo que usar mi intelecto. Y una forma de usar el intelecto es estudiando. Y ahí fue cuando empezó en mí el deseo de leer. Sí, y empezaba a leer libros, la Biblia y otros libros más. Y cuando leemos el catecismo y cuando vemos toda la teología cristiana de Cristo, bueno, Cristo de cristiana, redundancia, es para aprender nuestra fe cristiana. No es para pasar el tiempo. Porque para pasar el tiempo hay cantidad de cosas para pasar el tiempo. Sí, muchas cosas. Hay mucha diversión para pasar el tiempo. Pero para estudiar la fe cristiana, pues se necesita tiempo también. Y no es diversión. Es más bien una edificación de la mente, su mente, aquí adentro, el cerebro, la mente. Pero también el espíritu, ¿no? Su espíritu, lo que nos relaciona, la religión que tenemos con Dios. ¿Tenemos religión? Sí, tenemos. ¿Somos religiosos? Depende a qué se refiere. Bueno, me refiero a religioso que dice o hace cosas, pero al final vive igual. Bueno, mucha gente hace así sin ser religiosa. Pero la palabra religioso no es malo dentro del contexto correcto.
Así que no me venga a decir, si alguien le dice a usted, oh, yo sigo a Cristo, hay un corito, creo, evangélico, dice, ¿cómo dice el corito evangélico? A ver si se acuerdan. Yo no sigo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo sigo religión. Algo así, algo así. Me acuerdo. Y todos ahí orgullosos. Yo no sigo religión, yo sigo a Cristo. Pero es mentira. Eso es falso. Eso no existe. Todo hay una relación. Todo es una religión. El gobierno es una religión porque hay una relación. Hay que pagar impuestos, hay una relación. ¿Se acuerda que Romanos 16 dice, no debéis nada a nadie excepto el amarnos mutuamente? Un momento. Si no hay religión, entonces ¿por qué yo tengo el deber de amarlos a ustedes? ¿Por qué, si no hay religión, por qué ustedes tienen el deber de amarme a mí? No hay religión, religión es relación. Claro que existe religión. La religión es una relación, es un vínculo que une algo con alguien, o alguien con alguien, o algunos con otros. En la iglesia cristiana nos une el vínculo del amor. Eso es religión. Sí, eso es religión propiamente bíblica. ¿Qué dice Santiago? Que la verdadera religión es visitar al huérfano y al enfermo. Un momento. Si no hay religión, entonces ¿cómo voy a visitar a un enfermo? Si no hay religión, ¿cómo voy a visitar a un preso? No, la religión no es mala cuando está centrado en el correcto objeto que es Cristo. Así que, así como hay falsas religiones, hay solamente una verdadera religión. No se puede decir verdaderas religiones porque sería una contradicción. La única verdadera religión es el cristianismo. Es cierto, hay varias diferentes versiones. La versión más antigua, el catolicismo romano, porque es la más antigua, no se puede negar. Luego, claro, en el oriente están los ortodoxos, y luego los reformados, y luego las pequeñas sectas de los evangélicos. ¿Por qué digo pequeña secta? Porque es reciente, de hace 100 años, origen norteamericano. Sí, origen norteamericano. ¿Y por qué hay muchos? Porque son grupitos, pues, ¿no? 20, hay otro, 50, ahí a la vuelta de la esquina hay otro. Así son. Es la verdad, yo sé de eso. Yo sé de eso. Entonces tenemos que ver a los amigos que no son reformados, que estudien. Sigamos con eso. La pregunta es, si la humanidad no está de Cristo no está presente, donde sea que esté su divinidad, entonces la naturaleza de Cristo, humana y divina, están separadas. ¿Cómo se responde a eso? Bueno, aquí dice la respuesta. Ciertamente no están separadas, ya que la divinidad no está limitada. Escuchen bien la respuesta. No está separada, porque la divinidad no está limitada. Ese es el punto clave. Vuelvo a repetir porque quiero que se le quede en la mente. No está separada la naturaleza de Cristo humana y la naturaleza divina. No es limitada. ¿Me escuchan bien? No es limitada. Y está presente en todas partes. ¿Ok? Eso tiene que ser su respuesta. La naturaleza divina no es limitada y está en todas partes. Esto es evidente que la divinidad de Cristo seguramente está más allá de los límites de la humanidad, claro, de la que ha sido tomada. Pero al mismo tiempo, su divinidad está en Cristo y permanece personalmente unido a su humanidad. Lo que quiere decir esto, porque quiero que entienda, es que la divinidad, la naturaleza divina de Cristo no está limitada, ¿no? Porque es naturaleza divina, pero está presente en todas partes. Al mismo tiempo, está unida a la divinidad. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver en un momento. Porque cuando Jesús ascendió al cielo,
¿Se acuerda que eso lo vamos a estudiar mañana, no mañana, el domingo? Jesús fue tomado y todos le miraban. Y los dos personajes le dijeron, ¿a quién miráis que está subiendo? El mismo Jesús que ha sido tomado, así vendrá. Entonces, ellos vieron de que se estaba refiriendo a Jesús físicamente. ¿Se acuerda lo que hemos leído ayer? Que Jesús se presenta. Oh, no, esto es para mañana. No quiero adelantarme porque el domingo voy a hablar de eso. No me voy a adelantar. Voy a dejarlo así porque el domingo va a ser un tema fenomenal en la mañana, Día del Señor. Así que lo voy a dejar ahí nomás. No quiero apresurarme. Textos, Jeremías 23, 23 y 24. Si tiene ahí Jeremías 23, 23 y 24, voy a buscar aquí en la internet Jeremías 23, 23 y 24. Ok, ¿qué dice Jeremías 23, 23 y 24? Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Fíjese, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ahora, eso es muy importante, hermano. Muy importante. Porque el panteísmo es una palabra compuesta griega. Pan significa no pan de comer, sino pan significa todo. Teísmo significa viene de Dios. Entonces el panteísmo es una religión que cree que Dios está en todas partes, pero está materialmente. Por ejemplo, ellos creen que Dios está en un árbol. Ellos creen que Dios está en una piedra. Ellos creen que Dios está en un animalito, en una rosa romántica. Mira, aquí está Dios, ¿no? Mira, qué bonito pajarito, ahí está Dios. O sea que el panteísmo sirve, cuando uno estudia poesía, ¿no? Cuando uno estudia poesía, el panteísmo ha servido para los poetas inspirarse y usar cuando se han leído poesía, ¿no? Pues es un arte literario. Dan a las cosas inanimadas, les ponen como cosas animadas. Especialmente cuando es romanticismo, dice, esa flor te va a hablar mi amor por mí. Bueno, todos sabemos que la flor no habla. Y menos va a hablar de amor. Una flor es una flor, vegetal, planta, se marchita y muere. O sea, no habla, no tiene mente para hablar. Pero la expresión que le dan, le humanizan a esa planta y le dan sentimiento que no tiene, sale de la idea panteísta que las cosas inanimadas es porque es Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando leemos en el versículo 24, dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. O sea, da prestado a los panteístas y dice, bueno, mira, ahí la Biblia dice que Dios llena todo, por lo tanto es panteísmo. Pero no se refiere a eso. No se refiere a esa interpretación. La Biblia no enseña panteísmo. No hay forma de que enseñe panteísmo. Pero el lenguaje que dice que habla el Señor, los profetas en el hebreo, mal interpretado, fuera de su contexto, da lugar a muchas cosas. Es como decir, Jesús a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise yo juntarte bajo mis alas, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Un momento, eso es un lenguaje figurativo. Número uno, Jerusalén no tiene oídos. Lógico. Es como ir a México. Voy a hablar a la Ciudad de México. A ver, México, la ciudad, ¿me escuchas? No, es imposible. Pero lo que está diciendo ahí Jesús no es a Jerusalén, sino a los habitantes de Jerusalén. Pero lo habla a la ciudad. ¿Me entiende? El lenguaje figurativo. Luego dice, ¿cuántas veces mis alas? Un momento, ¿que Jesús tenía plumas?
¿Cómo que Jesús tenía alas a los polluelos? ¿Cuál polluelos? No, es que no está hablando de eso. Es lenguaje figurativo. Entonces, de esa misma manera, cuando los profetas, especialmente el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, habla de eso, está hablando de esa clase de lenguaje. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender, por ejemplo, Apocalipsis es un libro lleno de simbolismo. Lutero pensaba que Apocalipsis no era ni siquiera inspirado, porque hay mucho simbolismo, ¿no? Entonces uno tiene que entender el lenguaje que hay detrás de eso, la idea. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos leyendo al Catecismo de Heidelberg? Porque en el Catecismo de Heidelberg dice, ¿no?, que la divinidad de Jesús no está limitada y está presente en todas partes. Correcto. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros estamos aquí. Usted está, por ejemplo, Chile está a 3, 4 horas. México está como 2 horas. España está como 7 horas de diferencia. Yo estoy aquí en California. Pero ya sea que usted esté en México, Centro, Sudamérica o Europa, yo le pregunto a usted, ¿Cristo está en un solo lugar? Diríamos, ¿está solamente en California? ¿O acaso también no está con usted? Respóndame. Claro, está con usted. ¿No está en España? Sí, está en España. ¿No está en El Salvador? Sí. ¿No está en Argentina? ¿No está en todos los países? Sí, sí, ahí está. A eso se refiere cuando dice, ¿no? Yo no lleno todo, dice el Señor, su espíritu. Ahora, si tratamos de pensar y decir, o sea que el espíritu está dividido. A ver, ¿cuántos espíritus? Si en el mundo hay, diríamos, 3 millones de cristianos, un ejemplo. Entonces, y esos 3 millones viven en diferentes partes del mundo. Entonces el Espíritu Santo está dividido, ok, un millón, uno aquí, 2 aquí, y al final hace 3 millones de espíritus. No, tampoco está diciendo eso. Tampoco está hablando de eso. Por eso es importante, cuando uno lee las Escrituras, uno hay que pensar qué herramienta literaria está hablando. ¿Está leyendo poesía? Por ejemplo, Cantar en los Cantares, ¿no? Cuando el Cantar de los Cantares utiliza un lenguaje que describe el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre, y hay una relación ahí física entre ellos. Entonces el lenguaje es el único libro. Lutero tampoco lo quería, Cantar de los Cantares, porque si esto no habla del Evangelio, sí, no querían, o sea, para que se den cuenta, ¿por qué? Porque el lenguaje tiene poder. El lenguaje transmite ideas, y si uno no entiende el contexto de esas ideas, entonces uno puede interpretar mal lo que está leyendo. Por eso no es solamente lee la Biblia. ¿Se acuerda que siempre les digo? No solamente lee la Biblia, estúdielo. Pero si no sabe estudiar, que le enseñe un maestro. Y ese es el gran problema en la cristiandad, que hay ignorantes bíblicos. Pueden leer la Biblia, pero no entienden ni siquiera lo que están leyendo. Y le dan una interpretación de acuerdo a su concepto, que no es. Cuando dice Jesús, por ejemplo, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Imagínese, todos estaríamos ciegos si fuera literal. ¿No? Claro. Porque nuestro ojo, el ojo humano, no está hablando del ojo humano, o sea, el ojo, sino Jesús está hablando de la parte espiritual. Pero el que entiende dice, mire lo que no tuve que mirar, me lo saco. Se quedó con un ojo. Pero ¿qué si al día siguiente mira otra cosa que no tiene que mirar? Pues se quedó ciego y dice, ¿y tus ojos? Es que la Biblia dice, si tu ojo es ocasión de que pues ya no tengo ojos, ya no sé, ya no miro nada. Eso. Y eso son razones por las cuales, cuando uno lee la Biblia, especialmente en teología, uno tiene que saber lo que está leyendo. ¿Qué otro texto dice? Hechos 7, 48, 49. Vamos al Nuevo Testamento. Libro de los Hechos 7, 48, 49. Hechos 7. ¿Qué dice Hechos 7, 48, 49? Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo?
no hizo mi mano todas estas cosas. A eso se refiere. Que Dios es tan poderoso que no está limitado por el tiempo, no está limitado por el lugar. O sea, a Dios no se le puede decir, bueno, Señor, este es tu templo, aquí te quedas, de aquí no sales. No, a Dios no se le puede decir eso. Ahí está. Y esto está en Hechos, porque está refiriéndose al templo de Jerusalén, ¿no? En el antiguo pacto, este es el templo, la casa de Dios, se le tenía que entrar y sacrificar. Pero aquí inclusive dice en esta parte a Esteban en su defensa, ¿no? El Altísimo no habita en templos hechos de mano. Eso es terrible. Porque está yendo a la misma esencia del judaísmo, el templo. Dios sobrepasa eso porque son cosas hechas de manos. Y dice, ¿no hizo acaso mi mano todas esas cosas? ¿Ves? O sea, dando a entender que Dios no está limitado. Juan 1:14. Vamos al libro, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 dice así. Y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces estamos viendo ahí implicado dos naturalezas. La naturaleza humana se hizo carne, y la naturaleza divina vimos su gloria. Entonces, si analizamos el lenguaje que Juan usa, cuando dice se hizo carne, obviamente está hablando, nació como hombre, naturaleza humana. Sangre, hombre. Pero cuando dice y vimos su gloria, bueno, está hablando de algo personal que ya no es físico, sino espiritual. Eso es su naturaleza divina. Porque solamente uno tiene una naturaleza de Dios, es Dios mismo. Bueno, no puede haber dos naturalezas divinas separadas. Por implicatura se deduce entonces que Jesús no solo, pero también vimos su naturaleza divina. O sea, 1:14, Juan 1:14 habla de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Es lo que dice el lenguaje. Colosenses 2:9. Mira lo que dice Colosenses 2:9, la carta de Pablo. Colosenses 2:9 dice así. Porque en él, Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. La naturaleza, al decir corporalmente, está hablando de su cuerpo físico. Y cuando dice deidad, naturaleza, su marcador. Siempre les digo, hermanos, que se les enseña un testigo de Jehová. A la mano algo para que estudien, márquenlo. Por eso el evangélico rápido se convierte en mormón. Rápido va con los testigos. Sí, el evangélico no entiende. Tienen que estudiar, marquen. Ustedes tienen personas que tengan que entender. Yo estoy ayudando y gratis. No tienen que ir a un instituto bíblico. No. Aquí vamos a estudiar. Cuando dice, y en él, porque en él es Jesús, habita, significa vive. La palabra en griego es vivir. Vive dentro de uno. O sea, en Jesús. ¿Qué es lo que vive en Jesús? Corporalmente, o sea, en su cuerpo. Jesús tenía un cuerpo y no era cuerpo espiritual, físico. Carne, hueso, sangre, arterias. Que habita dentro de él. La deidad divina, dos naturalezas, humana, naturaleza divina. Allí está. El lenguaje que Pablo usa, no lo inventó,
fulano, ni yo, ni Calvino, ni nadie. Ahí está hablando. En el comentario que hace Heidelberg referente a esta pregunta, dice, ¿cuál fue el propósito que Cristo subió al cielo, ascendió? ¿Cuál fue el propósito? Dice, Cristo ascendió al cielo para su propia gloria. Para su propia gloria. Y para la gloria de su Padre. Era apropiado, necesario que Él tuviera un reino celestial. Por lo tanto, no era conveniente que continuara en la tierra. Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también ascendió. Fíjese, el que descendió, Jesús, es el mismo Jesús que ascendió. ¿Por qué dice eso, Pablo? ¿Se acuerda que hablamos, yo les enseñé, muchas veces les enseñé, y quiero repetirlo? En el tiempo de los apóstoles ya habían los anticristos. Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 4, y luego en la segunda carta de Juan. Dice, porque hermanitos amados míos, así dice, bien cariñoso. Juan era bien cariñoso. Era un hermano bien amoroso. El apóstol Juan, el más pequeño de todos, lleno de amor, ese apóstol. Les hablaba con cariño y amor a los cristianos. Y le dice, amados, hijitos míos, como les he dicho, ya estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque han salido muchos anticristos. ¿Se dan cuenta? Plural, plural. Decía, ¿cuáles anticristos? Todo aquel que niega que Jesús vino en la carne es un anticristo. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado de nosotros y no hubieran salido de nosotros. Parece trabalengua, pero es la verdad. Estaban ahí, pero no eran de nosotros, por eso salieron de nosotros, porque son los anticristos. O sea, eran los que negaban de la naturaleza humana de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Por eso Pablo dice, el que descendió es el mismo que subió, muy por encima de todos los cielos, para poder llenar todas las cosas. La plenitud de Cristo. ¿Hay alguien superior a Cristo? No, no lo hay. ¿No? Como dice el corito evangélico, no lo hay, no lo hay. Entonces, Él ascendió al cielo para su propia gloria. Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también le exaltó mucho y le dio un nombre que está por encima de cada nombre. ¿Para qué? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Dios, para la gloria de Dios el Padre. Entonces ahí hace la diferencia. Cristo es Dios, para la gloria del Padre, que también es Dios. No dos dioses, sino el misterio de la Trinidad. Por eso dice, Dios le exaltó. ¿A quién le exaltó? Lo exaltó a Jesús como humano, en su naturaleza humana. ¿Para qué? Para que confiese que Jesucristo es el Señor, Dios. Vemos la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina de Cristo. Allí está Filipenses 2:9-11. Subráyelo, márquelo. También pertenecía y era apropiado que Cristo, quien es la cabeza, fuera glorificado con una excelencia y superioridad de los dones sobre todos los miembros de la iglesia, lo cual no podría haber sido si hubiera permanecido en la tierra. Era necesario que Él ascienda. Y aún más, Cristo ascendió para nuestro beneficio, ¿no? En el sentido, porque si Él no hubiera ascendido, tampoco nosotros habríamos ascendido. Ahora, hay similitudes entre nuestra ascensión y la de Cristo. Primeramente en que la ascensión de Él y de nosotros vamos. Cristo subió a la gloria del Padre, nosotros cuando resucitemos vamos a ir a la gloria del Padre también. Quiere decir, segundo, también que vamos a compartir la propia gloria. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 8. Jesús mismo dice en Juan 17:24 al Padre, le dice, Padre, quiero que también ellos, a quienes tú me has dado, estén conmigo
donde yo estoy para que puedan contemplar mi gloria. Pero hay diferencias. Cuando Jesús ascendió al cielo, ascendió con su propio poder. Nosotros no podemos ascender al cielo por nuestro propio poder. Dice Juan 3:11, ningún hombre ha ascendido al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Jesús mismo dice en Juan 14, voy a preparar un lugar para vosotros, porque quiero que también ellos, le dicen a su Padre, a quienes tú me has dado, estén conmigo donde yo estoy. En otras palabras, la diferencia está en que aunque vamos a ir al mismo lugar, no tenemos el poder nosotros mismos de ir, excepto por Jesucristo. Otra cosa muy importante es que Cristo ascendió para ser la cabeza de la iglesia. Nosotros vamos a ascender no para ser la cabeza de la iglesia, sino para ser los miembros de la iglesia, junto con Él. Qué hermoso. Número 3, y muy importante, la razón por la cual ascendemos al cielo es a causa de Cristo, porque Él ascendió primero al cielo. No es que Cristo ascendió porque nosotros vamos a ir, es al contrario. Nosotros ascenderemos porque Él lo hizo primero. Y la parte 4 es muy importante, quiero que se presten atención. Cristo ascendió enteramente al cielo, es cierto. Pero no todo de Cristo ascendió al cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que si Cristo estuviera en este momento en el cielo totalmente, entonces Cristo ya no está en la tierra. Pero espiritualmente Él está por su espíritu. Físicamente Él no está aquí, nadie lo ve. Pero espiritualmente está por su espíritu. Entonces estamos viendo un misterio. Es un misterio cristológico, como se llama. Y es muy importante que tengamos eso en mente. Ahora entiendan por qué es muy importante estudiar la teología. Porque no es cuestión solamente de algo, diríamos, ritualista. Es cuestión de meditar y reflexionar. Estos son conceptos teológicos. Conceptos teológicos. Y esto es algo de los temas que a mí me gusta. Y muchas veces me quedaba con hermanos en sus casas hablando a las 3, 4, 5 de la mañana de temas teológicos. Nos daba una taza de café o preparaba una taza de caldo de pollo o algo, pero pasábamos toda la noche hablando de cosas teológicas de Biblia. Recuerdo cuando estaba ahí en Argentina, recuerdo con unos hermanos, y empezábamos así, luego 12 de la noche, 1 de la mañana, y por aquí nos quedamos dormidos, no sé cómo, pero hablando y estudiando las escrituras. Era muy interesante porque son temas que uno, cuando entiende al cristiano, le entiende el sabor de la teología cristiana, no hay forma de terminar. Uno quiere más y sale a más preguntas y hablar y hablar y hablar y hablar. Así que esto es por ahora, hermanos, y vamos a continuar, Dios mediante, el próximo viernes. Y también este domingo, otra vez reitero, para los que están escuchando, vamos a empezar nuestro estudio con respecto al libro de los Hechos, el capítulo 1. Va a estar muy bueno. Esta introducción del capítulo, tuvimos la introducción de todo el plan de estudio la semana pasada. Esta vez va a ser la introducción, pero del mismo texto. Y como dije, voy a mandarles el documento, voy a poner preguntas, porque quiero que cuando estudien el sermón de ahora en adelante, voy a poner preguntas para que se les haga más fácil a ustedes, porque respondiendo preguntas es mejor que aprendan y luego ustedes me lo envían. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Padre Santo, que esto haya quedado en nuestra mente y corazón y podamos entender, Señor, los misterios de tu palabra. Bendice a mis hermanos y a las personas que están escuchando, que haya sido de bendición para cada uno de ellos. Si te pido en el nombre de nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes.